Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación con Python. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Espero que les esté gustando el contenido. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los generadores. Los generadores en Python nos van a permitir trabajar con grandes cantidades de datos y sobre todo vamos a tener el control de esa información. Para aprender el tema de generadores nos vamos a apoyar de las funciones que ya hemos visto en videos anteriores, ¿de acuerdo? Aquí tengo algunos puntos importantes sobre los generadores que iremos viendo a través de este video. El primer punto importante es que nos dice que un generador utiliza la palabra yield en vez de la palabra return, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que una función se utiliza la palabra def para declarar una función, ¿de acuerdo? Así que vamos a crear una pequeña función, la cual va a retornar un valor booleano. Y ahora vamos a ver la primera diferencia con respecto a una función normal y una función generadora, ¿de acuerdo? Voy a crear otra función, ¿de acuerdo? Pero el punto número 1 me dice que en vez de utilizar return, ahora vamos a utilizar lo que es yield, ¿de acuerdo? Y también voy a regresar lo que es un valor booleano. Perfecto, ahora vamos a imprimir lo que nos devuelve cada una de estas funciones que vamos a ejecutar ambas para ver el resultado. Vamos a ejecutar el programa y vemos que la función normal nos va a regresar de forma inmediata el valor true. Sin embargo, nuestra función generadora nos va a regresar un tipo de dato, ¿ok? Generador. Yo sé que aquí está indicando que es un objeto, pero para no confundirnos y como igual no hemos entrado el tema de programación orientada a objetos, vamos a manejarlo de esta forma. Vamos a decir que nos está regresando un tipo de dato generador, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener el valor true que vemos aquí, nos dice el punto número 2 que un generador puede ser iterado, ¿de acuerdo? Bien, recordemos que una lista también puede ser iterada, ¿ok? Eso quiere decir que nosotros podemos usar un ciclo for para recorrer los elementos o para iterar sobre una lista, ¿ok? De esta forma podemos obtener cada uno de sus elementos y hacer ciertas acciones. Pasa lo mismo con los generadores. Un generador puedes recorrerlo o puedes iterarlo para obtener el valor que deseas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso. Voy a poner valor en mi función generadora, ¿ok? Para cada valor de mi generador, ¿ok? Voy a imprimir ese valor. Bien, vamos a ejecutar nuestro programa y vemos efectivamente que ahora sí nos está regresando el valor true que tenemos en la línea 18, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repasar los dos puntos. Un generador utiliza la palabra yield en vez de la palabra return, ¿ok? Aquí estamos viendo el punto número 1. Con la ayuda de una función, en vez de usar un return, vamos a usar un yield y esto va a crear una función generadora, ¿de
acuerdo? Ahora, para poder obtener este valor, ¿ok? No lo podemos hacer de una forma normal cuando trabajamos con funciones, ¿ok? Cuando ejecutamos nuestra función normal, sí podemos ver el valor, pero en el caso de las funciones generadoras, no podemos obtener el valor de forma inmediata. Lo que obtenemos es un tipo de dato generador. ¿Cómo podemos obtener los valores? Lo que debemos de hacer es recorrer o iterar sobre esa función generadora. De esta forma vamos a obtener el valor. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí estamos viendo dos puntos importantes de los generadores. Ahora bien, el tercer punto nos dice que una función generadora regresa los valores uno por uno. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a crear una nueva función, crear números normal. ¿Ok? Y aquí lo que voy a regresar es una lista de enteros. ¿Ok? Y lo que voy a recibir como parámetro es un número entero. Perfecto. Voy a crear aquí dentro de la función una lista llamada nums. ¿Ok? Voy a retornar nums. Y ahora voy a iterar, ¿de acuerdo? De 0 hasta n-1. ¿Ok? Voy a agregar ese número, básicamente. ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy realizando es creo una lista, ¿de acuerdo? Voy a iterar sobre en un rango de 0 hasta n-1 y ese número lo voy a agregar a mi lista. ¿Ok? Y por último voy a regresar esa lista de números. Vamos a ver el funcionamiento de esta función. ¿Ok? Nums va a ser igual a crear números normal y le voy a pasar el número 5, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ok, vamos a imprimir nuestra lista. Vemos los números del 0 al 4. Perfecto. Ahora bien, vamos a crear números generador, ¿de acuerdo? Lo mismo. En este caso no vamos a especificar el tipo de retorno, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. For num in range n yield no, ¿de acuerdo? Es lo único que vamos a hacer. Ahora bien, vamos a guardar en la variable nums lo que nos devuelve la función crear números generador. Igual vamos a pasar el número 5 y ahora vamos a imprimir los números, ¿de acuerdo? Ejecutamos nuestro programa. Ok, aquí también voy a poner un print de nums. Perdón, aquí voy a querer poner directamente la función. Voy a pasar un 5. Ok, y ahora sí. Voy a hacer esto más chiquito. Ahí está. Ejecutamos el programa y vemos que en la línea 22 se están imprimiendo los números del 0 a 4. Y en la línea número 30 se está imprimiendo nuestro generador. ¿Vale? Ahora bien, vamos a iterar sobre ese generador. Ejecutamos el programa y vemos que en la línea 22 nos regresa una lista. Sin embargo, aquí lo que estamos obteniendo es el número de forma separada.
1 por 1, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos da a entender el punto número 3, ¿ok? Vamos a brincarnos inmediatamente al punto número 5, ¿de acuerdo? Porque nos dice que podemos utilizar una función que ya viene de Python llamada next. Esto lo vamos a hacer para también ilustrar el punto número 3. ¿Cómo es que funciona? Bueno, voy a dejar esto aquí, voy a poner esto aquí, así, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a centrarnos en esta sección. Ya vimos que acá lo único que hacemos es guardar números en una lista e imprimirlos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a centrarnos en esta sección. Ya vimos que de este lado nos está imprimiendo el número de forma separada, uno por uno. No lo hace como la función normal que nos da una lista con todos los números. No, acá se está imprimiendo el número uno por uno. Perfecto. Ahora bien, en Python hay una función llamada next, ¿de acuerdo? Esta función lo que va a recibir como argumento, como parámetro, es un iterador. ¿Ok? ¿Quién va a ser nuestro iterador en este caso? Nuestro iterador va a ser nuestro generador. La variable nums es de tipo generador. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros colocamos nums como un argumento de esta función, vamos a obtener un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? Vamos a averiguarlo. Valor 1. Valor 1 va a ser igual a next nums, ¿verdad? Vamos a imprimir ese valor 1. Esta línea la voy a comentar, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hacer más grande la terminal para que se vea mucho mejor. Ejecutamos el programa y vemos el número 0, ¿ok? Entonces, tenemos dos formas de obtener los valores: a través de un ciclo for o con la ayuda de la función next, ¿de acuerdo? Y aquí viene el punto que les comentaba al inicio del video. Nosotros podemos tener el control de la información. ¿Por qué podemos tener el control de la información? Si en un momento de nuestro programa necesitamos el primer valor de una función generadora, podemos decidir en qué momento utilizarlo y para qué utilizarlo. Si queremos el segundo valor de nuestra función generadora o de nuestro generador, podemos tener el control para utilizarlo en un cierto punto de nuestro programa. Así que para eso nos sirve un generador, para tener el control de la información. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo manipular grandes cantidades de datos y cuál es el beneficio de utilizar un generador. ¿De acuerdo? Bien, entonces como podemos observar, con la función next lo que estamos haciendo es pasarle el generador, que es la variable nums, y de forma automática valor 1 va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo yo puedo obtener los siguientes valores? Yo aquí puedo tener más lógica. Tener más lógica de negocio. ¿De acuerdo? Y en el siguiente punto yo puedo volver. Aquí sería valor. Vamos a dejarle con ese nombre. ¿Ok? Valor 2. Ahora bien, yo ya escribí acá más lógica de negocio, hice más acciones. Ahora voy a ejecutar nuevamente la función next. Voy a pasarle el generador y voy a imprimir el valor 2. Ejecuto mi programa
y ahora ya me está arrojando lo que es el valor o me está regresando el valor 1. ¿Ok? Recordemos que en la línea número 22 nos imprimía la lista de los números del 0 al 4. Y de este lado estoy obteniendo los valores uno por uno. Aquí ya obtuve el número 0. Ahora he obtenido el número 1. Y así sucesivamente puedo obtener los siguientes valores. ¿Ok? 3. Vamos a poner aquí valor 3. ¿Ok? Valor 4. ¿Ok? 4. Y voy a ejecutarlo una vez más. Valor 5. ¿Ok? Valor 5. Perfecto. Vean esta sintaxis. ¿Ok? Yo aquí lo ejecuté por primera vez, este pedazo de código, y estoy obteniendo el número 0. Aquí puedo tener más lógica de negocio, puedo tener más funciones, puedo tener if, puedo tener while, for, etc. Puedo tener más instrucciones de código en esta sección. Y después vuelvo a ejecutar la función next para obtener el segundo valor. Posteriormente, aquí ya tengo más ejecuciones de la función next para obtener los siguientes valores que pues están pausados, que están guardados, ¿ok? En la función generadora, ¿ok? La cual pues es crear números. Esa es su funcionalidad, crear números. Pero los números están pausados, están guardados, están almacenados en un punto de memoria, los cuales podemos ir obteniendo uno por uno, ¿ok? Ir uno por uno para en cierto punto de nuestro programa utilizar esos valores. Vamos a ejecutar el programa y veamos qué es lo que ocurre. Voy a hacer esto más pequeño, ¿ok? Espero que se vea bien. A ver, así está bien, así está bien. Perfecto. Voy a ejecutar el programa. Y ahora vemos lo mismo cuando utilizamos el ciclo for, ¿de acuerdo? Sin embargo, nos estamos apoyando de la función next para obtener los valores de uno por uno. ¿Ok? Y estos valores ya los podemos utilizar en cualquier punto de nuestro programa. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a ejecutar estas instrucciones de código? Quiero obtener un valor 6. ¿De acuerdo? ¿Ok? Voy a subir la terminal un poquito más. Ahí está, perfecto. Voy a limpiar terminal y ejecuto el programa. Bien, hasta aquí todo normal. Ya hemos obtenido los valores del 0 al 4, pero ¿qué pasa cuando llega aquí a la línea 49? Lo que está sucediendo es de que ya no hay más valores por obtener. Digamos que el generador se ha quedado vacío. Por lo tanto, al ya no tener valores, pues la función next nos está arrojando o está lanzando una excepción de tipo stop iteration. Stop iteration quiere decir que la iteración se ha detenido, por lo tanto ya no hay más valores que generar, ¿ok? O obtener, por lo tanto, pues nos está dando como resultado una excepción. ¿Ok? Entonces, nosotros pues ya sabemos que cuando un generador está vacío, que ya no tiene datos, pues va a arrojar una excepción de tipo stop iteration. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Bien, entonces volvemos a repasar este tema de los generadores, ¿ok? Vemos que un generador utiliza la palabra yield, ¿de acuerdo? Nos apoyamos de las funciones para crear generadores. ¿Sí? El punto número 2 nos dice que un generador puede ser iterado.
¿ok? Ya lo vimos en ejercicios anteriores que podemos utilizar un ciclo for para obtener los valores. ¿Ok? Voy a hacerlo de nuevo. Voy a colocar aquí el número 5. ¿Vale? Voy a imprimir no. ¿Vale? Esto es el punto número 2. Podemos iterar sobre una función generadora para obtener los valores que el generador guarda. ¿Ok? Ahora bien, una función generadora regresa los valores uno por uno. Y también un generador se apoya de la función next. ¿De acuerdo? Es lo que estuvimos viendo en este momento. Utilizamos la función next sobre el generador para obtener los valores de uno por uno. ¿Ok? No es como la función normal que nos daba una lista con los números de forma inmediata. No, el generador te permite obtener los valores de uno por uno. Y de esta forma tienes el control de la información. ¿Ok? Y como les comento, aquí puedes tener más lógica de negocio y puedes seguir obteniendo los valores de ese generador, porque los valores están pausados y cuando ya no existan más datos en el generador, lo que va a ocurrir es una excepción de tipo stop iteration. ¿Ok? Aquí se genera una excepción stop iteration. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí los puntos importantes de los generadores. Nos queda un punto importante de ver, ¿ok? Y es hacer una comparación entre una función normal y una función generadora. Y también nos hace falta ver el punto número 7, el cual nos dice que es posible tener múltiples yields en una función. Esto lo vamos a dejar para el siguiente video, ya que es importante hacer esa comparación entre una función normal y una función generadora cuando estamos trabajando con grandes cantidades de datos. Así que lo vamos a ver en el siguiente video. Habrá una segunda parte de este tema de generadores y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Espero que les haya gustado el tema. No se preocupen, esto, como les comento, ahorita lo estamos viendo de forma general. Estamos viendo los conceptos básicos, fundamentales, la teoría, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a llevar a la práctica, vamos a seguir trabajando con todo esto, ¿de acuerdo? Así como ahorita estamos utilizando las funciones para explicar los generadores, va a llegar a un punto en donde vamos a utilizar los generadores para crear un proyecto grande, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen, todo esto va a ir creciendo poco a poco e iremos aprendiendo más cosas. Así que muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias también por la comprensión y sobre todo muchísimas gracias por el apoyo. No se pierdan la segunda parte de los generadores. Nos vemos en la siguiente entrega.